El tema 2, el título es ¿Cómo pelear por la victoria en mi tierra prometida? ¿Cómo pelear por la victoria en mi tierra prometida? Y les voy a dar dos pasajes. El de toda la serie es Deuteronomio 1:8. En la Reina Valera dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Cuántos son descendientes de Abraham por la fe? Amén. Eso dice la Biblia. O sea, nosotros también somos llamados ¿a qué? A entrar y poseer la tierra que el Señor ya nos juró y ya nos entregó como cristianos, como sus hijos. El segundo pasaje bíblico que va a ser base para el día de hoy es Proverbios capítulo 2, versículo 20 al 22. Proverbios 2:20, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice así. Proverbios 2:20. Por eso sigue el camino de los buenos y ve por las veredas de los justos, porque los hombres rectos o íntegros habitarán la tierra. Los perfectos o los santos permanecerán en ella. Pero ahí viene la advertencia en el versículo 22, dice: pero los impíos, los incrédulos, los que no se aferran a su fe para obtener esa victoria, los que no quieren creerle a Dios, los que andan practicando el pecado, los impíos serán eliminados de la tierra. Yo creo que no deja muchas dudas, ¿verdad? Aquí no hay muchas opciones. Serán eliminados de la tierra. Los pecadores serán expulsados de ella. Y aquí, por más teólogos que le seamos, usted piénsele. Usted que tiene el Espíritu de Dios morando en usted, ¿verdad? Piénsele que está hablando aquí el Señor. No hagamos oídos sordos cuando el Señor nos habla. Quisiera retomar el tema de lo que el Señor nos pide. ¿Qué nos pide el Señor? Entrar y poseer, tomar posesión de la tierra que ya Él nos ha entregado por ser hijos suyos, por la misma fe que Abraham, Isaac y Jacob nos mostraron en las Escrituras. La misma fe. ¿La fe en quién? En Dios, ¿verdad? En su plan. Ya como cristianos, como hijos de Dios, nosotros dijimos en la primera enseñanza de esta serie Poseer la Tierra, que hemos recibido la más grande victoria de todas, la más importante. ¿Cuál es? La salvación, ¿verdad? La que el Señor Jesús nos ganó en la cruz, venciendo al imperio de la muerte. ¿Y ahora qué? ¿Nos manda qué? Cual general del ejército nos manda a entrar y poseer, tomad posesión de la tierra, de lo que Él ya nos ganó como hijos de Dios. Y si lo dice con tal seguridad para nosotros, ¿verdad que lo dice con seguridad? Entren a ver si pueden. A ver si terminan poseyendo la tierra. A ver cómo le hacen, Solamente los más hábiles, los más fuertes van a hacerlo. No dice eso. Dice: entren a todo el pueblo, grandes, chicos, ancianos, recién convertidos, los que llevan décadas. Nos dice con total seguridad: entren y tomen posesión de ella. Es suya por heredad. ¿Y por qué lo dirá así de esa manera? Es porque Él ya tiene un plan de guerra victorioso para nosotros. ¿Sobre qué? Sobre el pecado que nos asedia en esta vida temporal. En esta vida temporal, lo que nosotros debemos de entender es que hay un mundo en donde gobierna un enemigo que es contrario, rebelde a Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como miembros, soldados rasos del ejército de Dios, debemos de entender que estamos enfrentados espiritualmente.
no en la carne, ¿verdad? Nosotros no salimos a pelearnos porque no son hijos de Dios. Ay, me voy a pelear con el musulmán, ¿verdad? No es así. Ay, el ateo lo maldigo, lo odio. No es así. La lucha es espiritual. ¿Qué significa? Así como Cristo ganó la salvación, la victoria más grande para todos, es que todos nosotros del ejército de Cristo debemos de ayudar a que ese ejército, ¿qué? Se aumente. Que la gente se arrepienta, que proceda al arrepentimiento y que se salve. El tema aquí, mis hermanos, es si creemos en este plan divino victorioso para ser más que vencedores en esta vida de peregrinos. Y esa es la clave de todo este asunto. No sé cuánto tiempo viviremos realmente en esta tierra, en esta vida temporal, en esta carne que se va envejeciendo. Pero le aseguro que Dios tiene un plan para todos los días de su vida aquí en la tierra. ¿Cuántos dice amén? Y ese plan es victorioso. Si le cree al Señor, pues vimos que no debemos de ser, ¿qué? En la anterior enseñanza, pasivos. Eso nos mata, mis hermanos. La tibieza es una de las principales causas de por qué mata al cristiano. La vida en santidad, la vida en victoria, el ser más que vencedores, el poder vencer no solo el pecado, sino vencer todo lo que nos ponga este mundo en contra de nosotros. Porque el mundo, dice la palabra, que se pone en contra de nosotros al ser cristianos. Si a Cristo lo persiguieron, a nosotros también, ¿qué? Nos perseguirán, mis hermanos. Esa es una verdad, porque la dijo el Señor. La iglesia no debe de ser pasiva, tibia, ni tener una actitud de derrota cuando va enfrentándose a todas las circunstancias, a todas las batallas que le propone el enemigo en esta vida. Llámele escasez económica, llámele enfermedad, llámele rebeldía de familiares, llámele que perdí el trabajo, llámele que no sé qué, planeé mi vida así, pero pasó así, llámele que me divorcié, llámele lo que sea. En esta vida no hay nada que pueda contra nuestro Dios, ¿verdad? Esa es la manera. Una actitud de pasividad no puede conquistar nada, ¿sí se da cuenta de eso? Ya lo dijimos en la enseñanza primera, ¿verdad? Y si no puede conquistar nada, menos va a ir a entrar y poseer la tierra, mis hermanos. Ahí muchos estamos fallando, mis hermanos. Por consecuencia, mis hermanos, el enemigo, ¿qué hace? Pues permanece en la tierra. No se le presenta ni siquiera batalla al enemigo. Y el enemigo está, bueno, ni me presenta batalla. Déjenlo así. Solo se va a hundir. Solo se va a morir. Y así el pueblo de Dios dijimos que sufría por no entrar a lo que ya recibió como don, como regalo. Por no entrar significa por no querer ni siquiera intentar disfrutar de las bendiciones de Dios. Y encima, ¿qué pasa? Se amarga uno porque dice, híjole, soy hijo de Dios, pero no veo nada bueno en esta vida. No hay bendición. Y yo sé que muchos que han estado ya un cierto tiempo en el Señor han vivido esa transición, ¿verdad que sí hemos vivido eso? Eso se vive. Pero esta serie de poseer la tierra nos va a enseñar a que ahí no es el lugar que debemos de estar. Amén. La inacción o pasividad total solo lleva a esa amargura y al final terminar desertando del ejército. O sea, lo que llama la Biblia la apostasía, ¿no? De la fe. Dejo de creer. Ya no tiene caso. Pero Dios dijimos que quiere que su pueblo, sus hijos, seamos victoriosos. Un pueblo, unos hijos fuertes que puedan, ¿qué? Gobernar todas circunstancias y no dejarse gobernar por cualquier circunstancia. Dios tampoco quiere que nomás entremos a la tierra. ¿Qué dijo? Entrad y poseed.
Entrar y tomar posesión a medias tampoco es un resultado agradable para nosotros en nuestra vida cristiana. Al hacerlo, entramos, sí, empezamos con fe y entramos, ¿verdad? Ahí con medio miedo, pero ahí vamos. Pero ya entrados en la tierra prometida, vivimos a medias, jugando con el pecado, jugando con los cananitas, ¿verdad? Tibiamente, dejando que algunos enemigos permanezcan en la tierra, y así nosotros como pueblo de Dios vamos a sufrir por esa convivencia con los cananitas. Cuando convives con el pecado, tu vida cristiana va a sufrir. ¿Cuándo? Siempre. Siempre va a sufrir. ¿Por qué voy a sufrir? Porque si ando con pecadores, voy a acabar contaminado con el pecado, mis hermanos. Es contagioso el pecado. Le tenemos más miedo a un virus, ¿verdad? Ay, está tosiendo el compañero de trabajo, ay, me va a contagiar el virus. Pero no tenemos miedo al pecado. Está el compañero de que viene adúltero y uno, mira, ando con esta muchacha nueva. Qué padre, está buena, ¿eh? Gloria a Dios. Falta que digas nomás. Es increíble. No, en serio. Pero no, está torciendo a alguien. Ay, cuidado. Oye, brother, cuidado con esa persona. Está tose y tose. Nos va a contagiar el virus. No hay peor cosa que contagiarse del pecado, mis hermanos. El virus causa una enfermedad. Y a lo sumo nos morimos en esta carne, mis hermanos. Pero el pecado es la paga ¿de qué? De la muerte. No es algo que uno pueda jugar y entretenerse un rato y no va a haber consecuencias. Vayamos a Éxodo 23, 33. Ya leímos este pasaje completo en la primera parte. Vamos a leer nomás este versículo en puntual en la Reina Valera contemporánea. Éxodo 23, 33. Dice así: no habitarán en tu tierra para que, ¿quién? Los cananitas, para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. ¿Cuántos entendemos esta advertencia? ¿Verdad? Si entendemos, ¿no? Lo espiritual de acá, la analogía espiritual, ¿verdad? Este es un tipo de nuestra vida, acuérdese, cristiana. Entonces, nosotros con el pecado, o los pecadores, ¿verdad? Los que practican el pecado, no debemos de convivir. ¿Por qué? Van a ser de tropiezo y van a hacer que tarde que temprano nosotros también pequemos y nos vayamos en pos de otros dioses. ¿Se acuerda? Pues el Salmo 1, uno de los salmos que más nos gusta. Cómo nos advierte bien claro, ¿verdad? Del ser bienaventurado y del ser anatema. Más se lo leo rápido. Salmo 1:1 que dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados. En la Reina Valera contemporánea lo estoy leyendo. Ni se detiene, fíjese, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que por el contrario, se deleita ¿en qué? En la ley del Señor. Y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto. ¿Llegado qué? El momento, el tiempo de Dios. Va a dar su fruto y mucho fruto. Y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿Cuántos quieren ser como este hombre? Amén. Todos. Pero muchos hermanos andamos como queriendo robar las bendiciones de Dios. No se puede robar las bendiciones de Dios. Pues, ¿dónde está el no robarás? Pero mucha gente anda tratando de robar. En vez de ver, ¿cómo? Ya soy hijo de Dios por gracia, ¿verdad? No por obras, por medio de la fe. Y ahora, pues nada, sigamos viviendo la vida como antes, un poquito mejorada. No, es cambiada radicalmente. ¿Quiere vivir estas bendiciones, esta promesa en todo lo que hace prospera?
Amén. Pues hay que ver qué dice todo el trasfondo, el contexto del pasaje, ¿verdad? No podemos quedarnos, como dijimos la vez pasada, declaro prosperidad, decreto sanidad, decreto dinero, en mi banco va a aparecer 1 millón de pesos, iba a decir, dólares, ¿no? De dólares. No hay cuentas en dólares, ¿verdad, amigo? Ya. No importa, lo decreto, para Dios nada es imposible. ¿Verdad que hay hermanos así? Hay hermanos así, en serio. Bueno, yo era medio así, por eso lo digo, ¿verdad? Pero en serio, leamos, meditemos en la palabra. Significa estudiemos profundamente en lo que el Espíritu Santo inspiró ahí al salmista o al profeta o al apóstol. Hay un tema que quiero tratar desde ahora, pues importante en esta segunda parte, para que no ande revoloteando en las mentes nuestras. Como hijos de Dios, ese tema ya tiene que estar saldado. Y nosotros, al contrario, cuando alguien que no conoce de Dios, algún ateo, incrédulo, alguien del mundo nos pregunte, tenemos que contestar con firmeza. Se trata del mandato de Dios, porque ahora estamos viendo de entrar y poseer la tierra, pero en la tierra, ¿quiénes estaban? Los cananitas, ¿verdad? Y Dios nos dice, pero Dios no es amable, benignidad, Dios no es bondad, Dios no es amor. ¿Y por qué agarra y dice que los agarremos y los echemos ni siquiera de una patada, ¿no? De un sablazo, dice. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuántas veces a mí me preguntaron de esto? ¿Sabe responder esto con total seguridad y firmeza en la fe en el Señor? ¿Qué entendemos, mis hermanos, de esto? ¿Por qué el Señor pues nos dice a nosotros, entrad y poseer la tierra? Pero en la tierra no es que no había nadie, estaban los cananitas. Y dice que los destruyamos, los matemos, los aniquilemos totalmente y los que podamos los expulsemos, los echemos totalmente de las tierras que ellos habitaban. Entendemos primeramente, como cristianos nosotros, entendemos que es una analogía ¿de qué? De la vida cristiana, un tipo de lo que se vivió en la carne, en la historia de la humanidad, el pueblo de Israel. A nosotros como iglesia espiritualmente tenemos que entender que es una enseñanza para nuestra vida cristiana, nuestra vida en la fe. Amén. Eso es lo principal. Es una enseñanza en la historia de la humanidad de cómo nosotros debemos de proceder como hijos, pueblo de Dios. ¿Está bien? Eso es número uno. Pero igual podemos preguntarnos, ahora sí, espiritualmente, Señor, yo lo entendí, pero ¿por qué tienen que morir? ¿Por qué los tenían que matar? Sin importar la edad y todo, etcétera, ¿no? Aquí tenemos que preguntarnos de por qué parece el Señor que desprecia, odia, aborrece a los cananitas como pueblo. Pues eran muchos pueblos, ¿no? Y los hititas, los amorreos, los jebuseos y todos ellos. Entonces, vayamos a la Biblia para explicar este punto, para que no haya duda en nosotros. Según el mandato de Dios, vamos a explicarlo. Vamos a recordar 2 conceptos importantísimos que nosotros sabemos. Recordemos que Dios, primeramente, ¿a quiénes ama? Nomás a un grupo selecto, a 2, 3 grupos, nomás al pueblo de Israel y a su iglesia, o ama a todo el mundo. A todo el mundo, ¿verdad? Dios ama a todos los seres humanos, significa, sin importar ni raza, ni clase social, ni economía, nada, ni edad, ni lo que hizo, porque Él mismo dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él ya murió por nosotros. No nos ganamos la salvación, ¿verdad? Entonces eso está para los que anotan en Juan 3:16, claro. Romanos 5:8 al 10, para el que anota estoy diciendo. Segunda de Pedro 3:9, claro, ahí. Y Primera de Juan 2:2, entre otros. Lo voy a leer rápido. Primera de Juan 2:2 en la Reina Valera contemporánea, porque es el que más me gusta y más representativo de que Dios nos ama a todos. Dice, y Él, Jesucristo, Dios, es la propiciación, o sea, el sacrificio por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? De todo el mundo. Él muere por todo el mundo. Ahora, ¿por qué todo el mundo no se salva? Porque ¿qué hay que hacer para salvarse? Creerle a Dios, que con el sacrificio que hizo es más que suficiente para salvar mi alma en la eternidad. Por eso entonces yo me arrepiento de pecado, o sea, demuestro mi fe arrepentiéndome de pecados, confesándolos delante de Dios. Ahora, es primer punto, Dios ama a todas las personas. Segundo punto que entendemos del carácter de Dios, de la esencia misma de Dios, Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Él ama a todos y Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina, no ama más a algunos y menos a otros. O sea, a los pastores, a los maestros y a los servidores nos ama más que a los que no. No, a todos ama por igual. Incluso a los que blasfeman su nombre, los ama. Dios no hace acepción de personas. O sea, ¿eso en dónde está? Vamos para el que anota y el que está escuchando después en el audio. Romanos 2:11, Hechos 10:34, Efesios 6:9, Primera de Pedro 1:17, también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10:17 y también en Job 34:19, el cual les voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Job 34:19 dice así: Dios no hace acepción de personas. Trata igual a los ricos y a los pobres, pues todos somos obra de sus manos. ¿Por qué nos ama? Porque todos somos obra de ¿qué? De sus manos, creación, criaturas que Él creó, afirmando que Dios ama toda su creación y claro, más a los que hizo a su propia imagen y semejanza. Entonces la pregunta del millón sería: ¿por qué desechó a los cananitas? Y esto es algo importante de saber nosotros explicar, pero también para nuestra vida cristiana, para no andar jugando con el pecado. ¿Por qué los desechó? Por su multitud de pecados. Como al diablo cuando era Lucifer, él cayó de los cielos por su rebeldía, por su multitud de pecados también. O sea, la práctica del pecado, ¿verdad? Pero esto pareciera que contradice, hermano, a 1 de Juan 2:2, a Juan 3:16. ¿Cómo está eso? Que pues Él murió por todo el mundo, ¿verdad? No, escuche bien, y aquí viene lo importante para que lo entienda y lo pueda también explicar. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. 1 Corintios 14:33 para el que tiene que anotar, ¿no? Dios dice en 1 Corintios 14:33, no lo busques, yo se lo leo. Dios no es un Dios de confusión, dice acá, sino de paz. O sea, ¿qué significa la palabra confusión? Acatasía, perdón. Significa confusión, desorden, inestabilidad. O sea, Dios no es un Dios de desorden, significa. O sea, entonces lo contrario es cierto, ¿verdad? Dios es un Dios ¿de qué? De orden. De hecho, después unos versículos más abajo, Dios nos exige a nosotros como sus hijos orden, hacer todo en orden, porque Él es un Dios de orden. Pero aquí, ¿qué significa entonces el orden en Dios? En la esencia de Dios. Significa que hay un balance perfecto en todos sus atributos y caracteres. ¿Hay un qué? Un balance perfecto entre todos sus atributos y caracteres. Entre los principales podemos mencionar entre su amor y su justicia. Hay un balance perfecto, no hay desorden. No es que los amo tanto, pero híjole, los tengo que hacer, tengo que romper mi regla de justicia y ser medio injusto, un juez corrupto, y perdonar a esta gente. No, Él no hace eso. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Sí me entiende? Injusto hubiese sido que Él no muriera, porque es Dios. Aquí el pasaje que nos enseña este balance perfecto de Dios entre amor y justicia
está en Números capítulo 14, versículo 18. Si me acompaña ahora sí. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Números 14, 18. Dice, yo soy el Señor, lento para la ira, para el juicio, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Acuérdese de eso. O sea, ese es el balance perfecto entre su amor, misericordia y bondad, ¿y qué? Y su ira, su juicio, su justicia perfecta. Amén, ¿sí lo entendió? Números 14 y 18 es el que justifica bíblicamente esto que mencionamos. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. O sea, la maldad es contagiosa, significa, ¿verdad? No es que heredamos la maldad, ¿verdad? Sino que la maldad es contagiosa, lo que veníamos mencionando desde antes, ¿verdad? Los padres que andan corruptos, que andan todo el tiempo haciendo tranzas, corrompiéndose, viviendo una vida horrible, pues sus hijos van copiando eso, porque volvemos al principio, dijimos eso, ¿no? Si nos juntamos con cananitas, pues vamos a ser como los cananitas, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de los cananitas, y así como todo pueblo, como todo ser humano, habido y por haber, en esos incluimos los cananitas, tenían que vivir, ¿qué? En esa época, pues, ¿por qué? Por la conciencia. En esa época nomás quien tenía la revelación escrita, el pueblo de ¿quién? De Israel. Y todos los demás pueblos, Dios no les importaba, no, Dios los amaba. Pero en Romanos 2 dice bien claro que todos eran juzgados, ¿por qué? Por la conciencia. Que Dios puso ¿en dónde? En su alma, en su corazón. La ley escrita de Dios en su corazón, dice Romanos capítulo 2. Ahora, los cananitas tenían que ser juzgados por esa conciencia, pero cada vez ellos caían profundamente ¿en qué? En las prácticas del pecado. Una y otra vez se iba acelerando. Así es el pecado, mis hermanos. Si se le deja, ustedes dejan el pecado en su vida, no pasa nada, no. La Biblia una y otra vez nos dice que sí pasa. El pecado va creciendo, se hace más fuerte. ¿Está bien? Y más perverso. Por eso, por ejemplo, con la comunidad LGTBQ empezaron con homosexualidad y bisexualidad y lesbianismo. Y ahora ya hay más de 100, ¿verdad? No binarios y que no sé qué y no sé cuánto. ¿Por qué? Se va pervirtiendo. Se va pervirtiendo. Así es el pecado. Nos va como arrastrando cada vez más como en un lodo cenagoso. Entiéndalo. También voy a justificar esto. Santiago 1, 14 y 15. En la traducción viviente. Santiago 1, 14 dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Ahí está. De esos deseos nacen, ¿qué cosa? Los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Aquí está explicado claramente, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. De que si usted deja el pecado en su vida, ¿qué va a pasar? Lo va a terminar matando. O sea, ¿qué hay que hacer con el pecado? Pues hay que pelear, hay que entrar y poseer cada aspecto de la tierra que nos dio el Señor. Dios ama a todas las personas. Entonces, vamos a recapitular bien esto. Dios ama a todas las personas y es paciente para con nosotros, ¿verdad que sí? Que es muy paciente, no queriendo que ninguno perezca, ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 Pedro 3:9, ¿verdad que sí? O sea, Dios no es como los hombres que dice, esa persona Hitler, por ejemplo, no, Stalin, que mató millones de personas, ese merece la muerte y ojalá se muera bien achicharrado. Híjole, que hasta quiero verlo quemándose en el infierno. ¿Verdad que somos así los hombres? Así somos. Pero Dios no es así, entiéndanlo. Dios no es como los hombres, dice la palabra. Dios no quiere que nadie perezca. Pero hay un punto de no retorno.
Hay un punto en donde ya no hay retorno, porque la mente, las emociones, los pensamientos, el cuerpo, todo se pervierten a tal grado, a tal magnitud, que no dan lugar a un buen juicio en mi vida. Siempre voy tomando la decisión mala en mi vida. Y de eso pues hay un montón de videos ahí en Instagram, en TikTok y en YouTube, ¿verdad? Especialmente vemos ahí de hombres o mujeres que pues ahí se están, todo lo quieren publicar, no entiendo, pero bueno, no entiendo que todo lo quieran publicar, ¿verdad? Y andan, está llorando, ¿verdad? Es que me divorcié y que sí, y que ando mal por eso. Y yo me quedo, pues, ¿por qué anda publicando eso? Y sí, el maldito de mi esposo, él es un maldito y no sé qué, y se victimiza, ¿verdad? Y ahí andan publicando todo. ¿Y qué ganan con eso? Pues nada, quieren ganar la estima de ¿quién? De la gente, los likes, ¿verdad? Oye, no, fuerzas, ¿verdad? Oye, tú estás bien guapa. Las mujeres se ponen así, bien bonitas, ¿verdad? Insinuosas. Ay, me siento mal. Y sale un caballero, ¿verdad? Siempre. El caballero ahí. Ay, no, pero te ves bien buena, ahí te paso mi celular, ¿verdad? Y ella se siente bien, claro. Ay, mira, tengo levante todavía, no como el gordinflón de mi esposo, ¿verdad? Y así son, ¿verdad? Y yo, la verdad, me sorprende la cantidad abrumante, porque no son miles, son cantidad de millones. Gente ni siquiera joven, que pues están jóvenes, entonces cometen más errores, porque no tienen tanta experiencia. No. Mujeres y hombres de 30 y tantos, 40 y tantos, 50, 60 y tantos ahí, diciendo sus penurias. Y la verdad, sinceramente, mejor, ¿qué dice el Señor? ¿Las penurias con quién? Con Él. Confésenme los pecados. ¿Y yo qué? Los perdonaré. Y los que somos cristianos sabemos la paz que viene, ¿no? Es una paz hermosa. Esa paz que yo siempre así con lágrimas le digo a los que no creen, siéntanla, en serio, les va a cambiar. La primera vez que sentí esa paz, y dije, no quería volver a lo anterior, porque es impresionante. La paz del mundo es efímera, no dura nada, pero la paz que da Dios y el confort, el apapachado, ¿verdad?, que nos da el Padre, es algo impresionante, no se puede comparar. Y si no lo ha sentido alguien aquí, por favor, no busque el apapacho de las redes sociales, busque el apapacho del Padre Celestial. Ese que quiere que nadie perezca, ese que murió en la cruz, se hizo hombre para morir una muerte atroz, para salvarme a mí y a usted. Busquemos eso, pero volvamos al tema. Los cananitas, ¿por qué el Señor los despreciaba? Dice, no, los amaba. Entonces, ¿por qué los pidió que al pueblo de Israel? Usó al pueblo de Israel como instrumento de justicia. Porque ya no habían llegado al punto de no retorno. Cada vez estaban pervirtiendo mal. ¿Se acuerdan en el primer juicio a nivel global? ¿Cuál era? El diluvio, ¿verdad? ¿Por qué pasó el diluvio? A ver, por lo mismo. Dice en Génesis capítulo 6, lo voy a parafrasear, que todo el tiempo la gente andaba pensando ¿en qué? En el pecado. Se habían pervertido tanto a un punto de no retorno que el Señor dijo, ay, imagínese el Señor pegándose en el pecho diciendo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque le rompió el corazón. Que todos se fueron en pos del pecado y nadie quiso arrepentirse. Nadie quiso el amor de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Llevó juicio. ¿A través de qué? Del diluvio, de la lluvia, del agua. En el juicio final global, ¿cuál va a ser el juicio final? Por fuego. Por fuego. Todo va a ser destruido por fuego, dice la palabra. Pero en el Antiguo Testamento usó al pueblo de Israel para traer juicio. ¿A quién? Al pueblo, a los pueblos cananitas. Recuérdelo, es juicio. ¿Por qué no había punto de retorno? Su mente estaba ya retorcida, su buen juicio estaba totalmente cegado. Recuerden la enseñanza del miércoles, ¿verdad? Que hablamos del temor de Dios.
nos afirma ¿en qué? En el carácter de Dios. Por eso es tan importante temer a Dios. O sea, una reverencia a lo que Él dice en la palabra. Yo le voy a hacer caso, aunque no quiera mi carne, aunque mi esposa, mi esposo, mis hijos no quieran. Yo voy a hacerle caso a la palabra de Dios, porque yo sé que ahí está la verdad y ahí voy a encontrar yo paz y gozo en el Señor. No hay otro lugar, mis hermanos, no hay. Por eso el temor de Dios me va a afirmar en el carácter de Dios y me va a llevar por buena senda, la senda de la justicia de Dios. Pero los cananitas, así como el pueblo, todo el mundo, menos Noé, ¿verdad? En el mundo prediluviano, llamaban a lo bueno, a lo malo llamaban ¿qué? Bueno. No una vez, sino siempre, todo el tiempo. No, pues es malo mentir. Pues sí, pero es bueno porque depende de las circunstancias. Hay que saber mentir y no sé qué y bla, bla, bla. Yo me quedo, ¿qué? No, el pensamiento se empieza a entenebrecer, dice la palabra, a tal grado que van gustosos. Van así con mucho gusto. ¿A qué? A una muerte segura, dice la palabra. Una muerte segura. Dios en su omnisciencia, o sea, Él todo lo conoce y todo lo sabe, sabía que los cananitas llegarían al colmo de las prácticas perversas del pecado, al punto de no retorno. Los cananitas se volvieron expertos del pecado y lo único que hacían era eso. Y así Dios le profetizó a Abraham, justo en la misma ocasión que le daba por heredad la tierra de los cananitas a la descendencia de él. Vayamos a Génesis 15, 16. Qué irónico, ¿verdad? Que ahí le dé por heredad eso, mientras le profetizaba que los cananitas iban a llegar al punto de no retorno. Génesis 15, 16, la Reina Valera contemporánea, y dice, y después de 4 generaciones volverán acá los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. O sea, alrededor de 400 años. Porque hasta ahora, dice el Señor, no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos, que son los cananitas. En otra traducción dice, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. O sea, todavía estaba en la etapa de ¿qué? De esperarles, que se arrepientan, que enderecen sus caminos, que le hagan caso a su conciencia. La espiral del pecado es descendente, mis hermanos. Todavía no se había completado ahí cuando habló con Abraham, por eso le profetizó. En 400 años estos ya llegaron al punto de no retorno y les voy a caer el juicio con tus descendientes. Eso significa. Y tus descendientes van a heredar la tierra de ellos. Dios esperaba con paciencia, claro, dijimos que los cananitas procedan al arrepentimiento, pero también en su omnisciencia sabía que no se iban a arrepentir. Yo entiendo que estos conceptos de Dios, cuando uno habla de un ser eterno, siendo un ser finito y débil y frágil como somos nosotros, es difícil. ¿Sí me entiende? Pero a base de la Biblia, su revelación completa, podemos entender, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo algunos lo veo como que no. ¿Sí? Pero bueno, ahí vamos. Si no, escuche de vuelta el audio. Entiendo que puede haber personas que no conozcan bien a Dios y se enojen cuando escuchan esto y dicen, entonces ¿para qué los creas si los va a destruir? Entonces ¿para qué te creó también, verdad? ¿Para qué me creó? La respuesta a eso, porque siempre lo preguntan la gente que no conoce de Dios, ¿por qué entonces creó a los cananitas? ¿Por qué creó a toda la gente que se va a ir al infierno? Dios creó a todos los seres humanos, ¿a cómo? A su imagen y semejanza. Escuche bien, esta es la respuesta. Con capacidad, ¿qué significa a su imagen y semejanza? Con capacidad de tomar decisiones libres.
no por instinto, ¿verdad? Como los animales. No nomás viviendo como una planta, ¿verdad? O como un animal, sino tomar decisiones libres. Pensar algo y tomar esa decisión sin que nadie me fuerce a hacer algo o lo otro, de manera independiente. Porque para poder entrar, fíjense, ¿por qué no hizo así con nosotros los seres humanos? ¿Por qué? Porque para poder entrar a una relación de amor es necesario darle libertad a la otra persona. Eso sabemos todos los que nos casamos, ¿verdad? A menos que seamos musulmanes, ¿verdad? Porque si no, ahí te casas porque el padre la vende a la hija, ¿vieron? ¿Cómo es eso? Pero no, nosotros nos casamos libremente, ¿verdad que sí? ¿Amén, los casados? No vayan muchos. Ay, me casé medio libre, dicen, ¿verdad? Pero sí, nos casamos de manera libre, nadie nos obligó ni nos forzó. Solo de una manera libre e independiente puedo entrar a una relación, a una comunión basada ¿en qué? En el amor, que es lo que Dios quería que entremos con Él. Nadie puede obligar a una persona a amarle, ¿verdad? ¿Me amas o ya verás lo que te pasa? Eso no puede pasar. Esa no es la manera. Al darnos este libre albedrío, Dios tomó el riesgo. Escuche bien, ¿qué tomó Dios? Él fue el que tomó el riesgo. ¿De qué? De que haya personas que Él ama. Tanto ama que puede entregar su vida por esa persona, pero tomó el riesgo de que esa persona igual, como tiene libre pensamiento, le pueda rechazar libremente. Si no, no sería libre. Y entonces rechazar a Dios, rebelarse a Dios, ¿y qué? E irse en pos de otros dioses. Del dinero, del sexo, de lo que quiera ahí, de su propia vagancia, ¿verdad? De su orgullo. ¿Se da cuenta? Ahora es fácil entender todo este tema. En el espíritu ya sabemos, es una analogía, dijimos, ¿no? A la vida cristiana. Pero en la carne también hay que entenderlo también, porque hay mucha gente que, no, entonces ¿para qué crea la gente? ¿Para mandarlas al infierno? No, las crea porque las ama y las quiere mandar a que sean sus hijos al cielo. Nomás que tiene que ser por amor. Y mucha gente al tomar decisiones libres, toman las decisiones que no les conviene. Explicado este punto importante, era muy importante, por eso me tomé mi tiempo para explicar esto, porque después explicamos de los cananitas y yo creo que toda la serie se la puede pasar a alguien. ¿Por qué los mandó? ¿Por qué los creó? Después Dios es amor y ahí andan, ¿verdad? Sí, ya con esto quiero eliminar ese tema, ¿verdad? ¿Se entendió? Bueno. Si no lo explico de vuelta, no se cree. Volvamos a por qué Dios desechó a los cananitas. Dijimos que fue por el pecado, por practicarlo sin ningún remordimiento una y otra vez. Entonces, y aquí viene el concepto que aplica a nuestra vida cristiana. Esto nos habla a nosotros como hijos de Dios. No nos exenta a nosotros tampoco. Solamente por ser cristiano, no es que yo ya no tenga que luchar por la victoria de la tierra prometida, no por mi salvación, ya lo explicamos en la primera enseñanza, sino por entrar y vivir una vida que Dios quiere que viva aquí en la tierra. Una vida de victoria, una vida que Él ya planeó, una vida agradable, perfecta, que Él tiene para nosotros. No libre, agradable no significa no libre de ¿qué? De aflicciones, ¿verdad? Acuérdese, el cristiano aprende a vivir en gozo a pesar de ¿qué? De las aflicciones. ¿Está bien? Entonces, la vida cristiana nos invita a ¿qué? A pelear la buena batalla de la fe. Siempre. La palabra de Dios nos exhorta a no confiarnos por el solo hecho ya soy salvo, ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios. No. Fíjese, vayamos a Romanos, vamos a sustentarlo, en Romanos capítulo 11, versículos 19 al 21, en la Reina Valera contemporánea. Romanos 11, 19 dice, tal vez digas, está hablando a los cristianos, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Está hablando de los judíos que no creyeron, que no tuvieron fe
que no creyeron en la obra de salvación ¿de quién? Del Mesías, de Cristo Jesús. Bueno, entonces dice el apóstol Pablo acá, versículo 20, de acuerdo, pero ellas, o sea, los judíos que no creyeron, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad, ahí está, por no creer. Y tú, cristiano, te mantienes firme, ¿por qué? Dígalo, por la fe. ¿Por qué? Por la fe. No por estar tirado en el sofá diciendo cuándo va a venir el Señor, cuándo va a ser el arrebatamiento y no hago nada. No hago nada por el hermano. No demuestro ningún amor por ningún hermano. Sigo en mi egoísmo. Entonces, ahí no hay nada, mis hermanos. Ahí no hay fe. Ahí no hay una fe transformadora. Y tú te mantienes firme, ¿por qué? Por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Teme a Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Qué cosa? El pecado que crece en ti. El pecado puede crecer cuando yo no creo en Jesús, en que Él va a ganar la victoria por mí. Él va a transformar. Pero yo tengo que creer en Él. Ponerle un paro al pecado. Decirle al cananita, no voy a hacer esto. Decirle al enemigo, no, esto tampoco lo voy a hacer. No voy a hacer la otra. No voy a seguir haciendo esto. Yo tomo la decisión libre de parar el pecado en mi vida. No podemos menospreciar estas palabras en Romanos 11, mis hermanos, ¿verdad que no? No, es palabra de Dios. Debemos de tener temor de Dios en esto y buscar el buen juicio de Dios. El temor de Dios me lleva al buen juicio, al carácter de Dios. Recuerden, me afirma en su carácter, me lleva a un buen juicio. Si no, el pecado me va a ir arrastrando poco a poco al camino de destrucción. Derrota tras derrota, amargura tras amargura, frente al enemigo, frente al pecado. Porque el arma del enemigo principal, ¿cuál es? El pecado. Los cananitas fueron desechados porque sus vidas estaban llenas de pecado. Y dijimos, no había punto de retorno. De las cuales, mis hermanos, ninguno de esos pecados ellos tienen excusa de decir, ¿verdad? Lo hice sin querer queriendo, ¿verdad? No, ellos practicaban pecados que ahora vamos a ver, nomás los voy a mencionar en Levítico 20, que están tremendos, ¿verdad? Pero son los mismos pecados que ahora vemos en la sociedad, que se están legalizando en la sociedad. Nosotros tenemos, como cristianos, tenemos la revelación completa. Fíjese bien, ¿cuánta excusa tendremos si los cananitas no tenían excusa y nomás estaban por conciencia? Imagínense nosotros que tenemos la revelación completa de Dios, la Biblia, esa que a veces no lee mucho, ¿verdad? ¿Qué excusas vamos a poner delante de Dios cuando estemos cara a cara con Dios? De que el pecado me vencía una y otra vez. Esta serie nos va a enseñar que no debe de ser esa manera, que nosotros realmente somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mire, vayamos a Romanos capítulo 1, versículo desde el 18. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Me gusta el subtítulo, dice, toda la humanidad ha obrado mal. O sea, todos somos pecadores. No hay un justo, dice la palabra, todos somos pecadores. Eso es una realidad que Dios sabe. Ahora, hay gente que quiere vivir en el pecado, ¿verdad? No se puede querer vivir en el pecado y ser hijos de Dios, que poseer la tierra y vivir de las bendiciones de Dios. No se puede. Miren, Romanos 1:18, palabra de Dios para todos. Pues lo que Dios está revelando desde el cielo es su ira, su juicio. Está en contra, escuche bien, está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. Cuando usted peca, siempre peca ¿contra quién? Contra otro o contra uno mismo, ¿verdad? Y yo soy también criatura de Dios que ama a Dios. Por eso cuando pecamos aquí, pecamos a nivel horizontal, pero la palabra dice que en verdad pecamos a nivel vertical contra Dios. Porque Dios se duele de eso, que tú le hagas daño a tu hermano, a tu prójimo,
cuando Él te llamó ¿a qué? A amar hasta a tu enemigo. O sea, es un tema tremendo, ¿verdad? Entonces, dice bien claro, está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. ¿Se da cuenta? Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. ¿Cómo se lo mostró? Porque lo que de Dios es invisible, porque Dios no se puede ver, es espíritu, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho, fíjese, claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad, y yo subrayo facilidad, no es complicado al observar la creación de Dios. Es algo que en serio, usted observa, yo ayer justo estaba viendo de los planetas, ¿verdad? Usted sabe que las distancias aquí se miden en kilómetros o millas, ¿verdad? Porque las entendemos así. Pero ¿cómo se miden las distancias en el universo? ¿En qué? En años luz. Años luz. ¿Por qué cambia? Porque no podemos entender la magnitud de la grandeza del universo y el orden perfecto, sincronía, cronología, todo, la sincronización que tiene perfecta el universo. No podemos entender eso, mis hermanos. Un año luz, mis hermanos, a 300,000 kilómetros por segundo que viaja la luz, recorre 9.5 trillones de kilómetros. Por eso, póngase 9.5 trillones en su cabeza. ¿Sí me entiende? El Sol está a menos de 400,000 kilómetros. Perdón, la Luna está a menos de 400,000 kilómetros de aquí. La Luna, el ser celeste más cercano a la Tierra, el satélite de la Tierra. Yo me imagino, o sea, 9.5 trillones de kilómetros. Imagínese eso. ¿Sí le entra a la cabeza? No, trillones son millones de millones. ¿En cuánto tiempo lo viajaría? Pues no, o sea, no se puede, ¿sí me entiende? Por eso se habla en años luz. Por eso cuando dice la Biblia aquí que cuando se ha hecho claro el poder de Dios, su deidad, se ha hecho claramente visible desde la creación. Fácil al observar que lo creado. Así que la humanidad, escuche bien, la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Ahí están los cananitas, los pueblos prediluvianos, los de Sodoma y Gomorra, y también estamos nosotros. Nadie tiene excusa de hacer todo el pecado que quiere. Versículo 21. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él se merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. ¿A qué se cerraron? Al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. No honraron la grandeza de Dios. En vez de adorar a Dios, quien vive por siempre, adoraron a ídolos muertos. Sus ídolos tienen figuras de hombres o mujeres mortales o de aves, animales y reptiles. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron sus cuerpos unos con otros. O sea, cuando Dios permitió, ¿qué significa? Que Dios tiene el poder para que no lo hagamos. ¿Sí lo entiende, no? Dios tiene el poder para, cuando uno va a pecar, inmovilizarlo. ¿Sí me entiende? Ahí ya va el adúltero a hacer una cita, ¿verdad? En el motel con la amante y Dios lo puede inmovilizar. El teléfono se le quema. ¿Sí me entiende? Así lo puede hacer, así, fácil. Pero Dios permite el libre albedrío, la libertad de elección. Dios tomó ese riesgo de ver personas que Él ama, que Él creó,
y que se vayan a otro camino, que le digan, no me gusta nada. Entiendo que hay un Dios todopoderoso que creó todo esto, es impresionante, pero no me interesas. Me interesa más esto. Y lo que dice aquí la palabra es que el primer pecado en que cae el hombre es en el pecado sexual. Ese es el tema. Los pecados que deshonran al cuerpo unos con otros. Versículo 25. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la gloria para siempre. Así sea, amén. Por eso Dios, ahí viene de vuelta, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. A los cananitas durante 400 años siguieron en camino descendiente, en círculo vicioso, practicando el pecado. Y Dios no le gusta eso, pero no los va a obligar como si fuesen robots a obedecerle. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. El hombre feminizado, ¿verdad? La mujer empoderada. Ahí está, ¿verdad? Con las palabras modernas, los estoy diciendo. Ahí está. De la misma manera, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Todo ya está viéndose aquí en el mundo, ¿verdad que sí? Esto se está viendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Así como el juicio del diluvio llegó a una generación perversa que todo el tiempo estaba pensando hacer lo malo, ahora estamos viviendo en una generación perversa que todo el tiempo quiere hacer lo malo. Y eso se demuestra en que los gobiernos seculares, las naciones, están regularizando y legalizando, ¿qué cosa? El pecado. Entiéndalo. Eso es un signo de que vivimos los últimos tiempos y que el juicio de Dios a toda la tierra por fuego, el Apocalipsis, llámesele, va a llegar pronto. Y más pronto de lo que muchos hermanos cristianos creen. Versículo 28. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, ¿cuánta gente usted conoce que dice que es importante conocer a Dios? Carato, hay menos. Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Otra vez, recalca la palabra que Dios no los va a obligar a amarle. Cada quien puede tomar sus propias decisiones libres, ¿pero qué? Pero son responsables en esa libertad que Dios les concedió de sus propias decisiones. Por eso el juicio es merecido. ¿Entienden? O sea, no hay excusa. Nadie va a tener excusa en frente del juicio de Dios. Versículo 29. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticias. Recuerde bien. Corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Mire, las redes sociales, puro chisme, ¿verdad? Hablan mal de los demás, odian a Dios. ¿Se da cuenta que en los países de Europa, que ahora ya el cristianismo está más que muerto, los musulmanes ya han tomado, dejan a musulmanes, incluso yo sé que a los budistas, a todas las otras religiones, los dejan expresarlos en la calle, a donde quieran. Enseñan en los colegios de los europeos, de los ingleses, ahí están, enseñándoles a los ingleses la sharia, todo el tipo de religión. Pero cuando uno habla de Jesús, ¿qué pasa? Inmediatamente es censurado. Y hay muchos predicadores en la cárcel por solamente hablar de Jesús. Imagínense, odian a Dios. Aquí está. Son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres e inventan maldades. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie.
Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. O sea, hay gente que no lo hace, pero dicen, no, pues está bien. Alientan a otros a practicar la perversidad. Por eso convivir con ellos tiene consecuencias negativas, claro. Esta es la espiral del pecado. En Romanos 1 acabamos de ver la espiral del pecado que los pueblos cananitas estaban viviendo durante 400 años. El círculo vicioso que si nos dejamos vencer por el pecado una y otra vez y no peleamos con las armas que el Señor nos haya dado, ¿qué nos llevará? A nuestra propia destrucción, como los cananitas, pero también como los israelitas que convivieron con los cananitas en la tierra prometida. ¿Qué pasó? También hubo destrucción en muchos de ellos. Hubo sufrimiento. Amós 3:3, no lo busque, yo se lo leo. Amós 3:3 dice en Palabra de Dios para Todos, si dos andan juntos, no es porque se han puesto de acuerdo. Por eso, cuando dos andan juntos es porque se han puesto de acuerdo en sus cosas de hacer, pensar. ¿Cómo pelear? El título de hoy, el tema de hoy es ¿cómo pelear por la victoria en mi tierra prometida? Primero, apartándome de los que hacen lo malo, del perverso, del que anda siempre calumniando, del que nomás ve por hacer el mal, del que va en camino de destrucción. Hay que poner un límite a esa relación, mis hermanos. Y segundo, poniendo mi fe en práctica. Ya lo hablamos, la primera enseñanza. La fe que no está muerta, ¿sí me entiende? La fe que se activa, que es proactiva. Comienza ¿en qué? Dijimos, en la integridad. ¿Vio? En todo lo que hablamos Romanos capítulo 1 es la desintegración de ¿qué? De la moralidad, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Es la desintegración en mi vida de eso. Pero cuando uno comienza a luchar la batalla de la fe, empieza ¿en dónde? En la integridad. Yo soy seguidor de Cristo, por eso yo me quiero parecer a Cristo, al varón perfecto. Ahí tengo mi modelo a seguir. Hay muchos pasajes bíblicos que nos aconsejan y nos advierten de apartarnos de los malvados, y ya leímos uno. ¿Cuál es? Salmos 1, ¿verdad? Y de vivir en la justicia de la santidad de Dios. Pero les voy a citar dos pasajes importantísimos que justamente tienen que ver con esto de entrar y poseer la tierra. Y tiene que ver también con pelearla, claro, en victoria. Estos nos indican específicamente estas dos instrucciones que mencionamos: apartarnos del malvado, del cananita, y vivir en integridad. Ahí se comienza la lucha, de esa manera, mis hermanos. Y vayamos primero al primer pasaje, es Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, empezamos del versículo 22. Reina Valera contemporánea, los voy a leer. Levítico 20, 22. Dice así: cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas. Pónganlas, ¿en qué? En práctica, para que no los expulse de la tierra a la que yo los llevo para que se establezcan. Dios nos lleva a la tierra prometida, ¿para qué? Para heredad, para que nos establezcamos y prosperamos ahí en esa tierra. Pero ¿qué pasa? Cumplan los mandamientos de Dios. Pónganlas en práctica para que no seamos expulsados de la tierra. Bueno, más claro, ni el agua, ¿verdad? Sigo, no hace falta ni explicar. 23. No sigan las prácticas de las naciones que voy a arrojar de la presencia de ustedes, o sea, los cananitas, porque ellos cometieron todos esos actos y me fueron repugnantes. ¿Qué actos? Bueno, no los voy a leer todos, pero si usted va al contexto previo aquí en Levítico 20, chéquelo, son actos repugnantes.
pero que en la vida de ahora, en la sociedad de ahora, es normal. La sociedad lo quiere hacer legalizar todos estos actos que Dios considera repugnantes. Sacrificar a sus hijos a Moloc por la prosperidad propia. O sea, el dios Moloc era el dios de las cosechas y de la fertilidad, o sea, de la prosperidad. Entonces sacrificaban a sus hijos por su propia prosperidad. ¿Cómo se llama eso? Por los abortos, que están a millones ya. Otro que habla ahí en el contexto de las cosas que Dios le repugnan, que hacían los cananitas y por eso los expulsó de la tierra, era que consultaban a adivinos, medium, llamaban a espíritus de muertos, a hechiceros. Eso significa prostitución espiritual, mis hermanos. Sabemos que Dios tiene control de todo, que Él es poderoso, que Él es el Dios de los espíritus. ¿A qué espíritu estoy consultando si no es a Dios? ¿Sí lo entiende? Porque hay muchos hermanos cristianos que todavía ven ahí en el poste y dicen, yo te resuelvo el problema de tu novio, de tu novia. Dice, caray, Señor, gracias, yo estaba orando por eso. Y lo agarran y van. Y después el medium le dice, yo también soy cristiano. Ay, Señor, gloria a Dios. Y ahí van, están consultando con el medium. Esto es un caso real, en serio. Un hermano, una hermana. Más, 2 hermanas y un hermano. Y todos con cosas de parejas. Qué tremendo. ¿Qué otros pecados hacían los cananitas que repugnaban a Dios y por eso fueron expulsados? Maldecir a sus padres. Cuidado. No es que mi padre y mi madre son tremendos. No. A los que maldicen a sus padres. Cuidado. A los adúlteros. Y también, ¿qué dijo Jesús? A los que andan también pensándolo. ¿Sí me entiende? O sea, la pornografía ayuda a eso, a que todos sean adúlteros. Cuidado. Usted está en esos pecados, usted no está en el bando de ser victorioso. Está en el bando de ser como los israelitas que van a ser expulsados de la tierra. No le eche la culpa a Dios de sus penurias. Mejor póngase en la palabra de Dios y va a ver que la victoria Dios se la va a entregar porque lo prometió. Dios no miente como los hombres. ¿Cuánto le creen a Dios? Creámosle a Dios, en serio. Y también después habla de los pervertidos sexuales, incesto, abuso de confianza entre parientes, LTBQ, miren, lo resuelvo, animales, sexo con animales. Mire, todo eso practicaban los cananitas. Pero también eso practican aquí ahora. Ahí cuando andaba en Monterrey, yo me enteré que la amante de uno de mis amigos que estaba ahí, ella mandaba videos a Inglaterra, en donde cobraba una lana, una feria por video, de mínimo eran 5 minutos, cobraba 3,000 euros o 3,000 libras esterlinas. 3,000 por video y tenía sexo con animales. Eso yo lo sé de primera mano. Y no era ella sola. Ella conocía a decenas de mujeres jóvenes que hacían eso para ganar ese dinero. Todas las Instagramers que ven ahí en TikTok, que ven en Abu Dhabi, en Dubai, que se la pasan, qué vida espectacular. ¿Usted qué cree que están haciendo? Todo esto está pasando en la realidad ahora, mis hermanos. Algunos ya los asusté. Pero es así, el mundo está tremendo, mis hermanos. En serio. Versículo 24. Pero a ustedes, ahí nos llama el Señor, me está diciendo. Pero a ustedes les he, miren, ¿a quién? A nosotros, a los hijos. Les he prometido darles posesión de la tierra de esas naciones, de los pecadores, de los pervertidos. Es una tierra que fluye leche y miel, y yo se la entregaré a ustedes para que la posean como su herencia, por heredad. Yo soy el Señor su Dios que los ha apartado, ¿qué? Apartado de los pueblos. No juntado, apartado. ¿Cuántos dicen amén? El segundo versículo el segundo pasaje es Deuteronomio 6:10. Vayamos rápido a ese.
Fíjense cómo la palabra de Dios nos abre la mente y nos endereza el camino, mis hermanos. Es que no hay, toda la palabra de Dios habla lo mismo. Deuteronomio 6:10, seguimos en la Reina Valera contemporánea, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, fíjense, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Una vez que hayas comido y quedes satisfecho, o sea, empieces a disfrutar de haber entrado y tomado posesión de la tierra que Dios te dio por heredad. Empezado a disfrutar del ser cristiano, habiéndote rectificado en integridad por medio de la fe, ¿verdad? De la relación con Dios. Entonces, y quedes satisfecho, dice la palabra. Versículo 12, ten cuidado. Fíjese cómo nos conoce el Señor. En vez de decir, disfruta, mijito. No, ten cuidado de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Y la representación y la analogía que éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, pero ya no. Versículo 13, al Señor tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y por su nombre jurarás. Significa que uno jura, que uno está con una certeza de algo, que algo así lo vamos a hacer. Yo lo juro, cuando una certeza es porque yo entiendo de que Dios me respalda, no que anden jurando por Dios, ¿verdad? Versículo 14, no se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos, los cananitas, porque el Señor tu Dios está en medio de ti y es un Dios celoso. No sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de esta tierra. No tentarás al Señor su Dios como lo hicieron en Masa. Cumplan cuidadosamente, y me gusta esta palabra, cuidadosamente, que los mandamientos, testimonios y estatutos que el Señor su Dios les ha ordenado que guardar en una caja. No, cumplir, llevarlo a una fe activa y no muerta, cumplir. Que es lo mismo que leímos en Levítico 20:22, para referencia. Versículo 18, seguimos en Deuteronomio 6. Haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a tus padres. Este versículo de Deuteronomio 6:18, enmárquelo. Yo le digo, enmárquelo y póngalo en su casa, ¿verdad? Bien grande. Cuando usted abra la puerta, vea eso y diga, híjole, es verdad, tengo que vivir en integridad y hacer lo que a Dios le agrada, lo que dice en la palabra de Dios, para que me vaya bien y entre y tome posesión de lo que ya yo soy como hijo de Dios, de lo que ya es mío. Versículo 19, y para que Él arroje de su presencia a tus enemigos, tal como el Señor lo ha dicho. ¿Quién va a arrojar de mi presencia a los enemigos míos? El Señor, el Señor. Volvemos con la pregunta del título de hoy para terminar. ¿Cómo pelear por la victoria en mi tierra prometida? Y tengo que mencionarlo. Es primero apartándote de lo que hacen lo malo, del perverso, y poniendo mi fe en práctica, la obediencia a los mandamientos de Dios que comienzan ¿en qué? En lo más básico, en la fe que es añadida ¿qué? En lo primero que era virtud, dice el apóstol Pedro. Virtud que significa ser íntegros, estar hechos de una sola pieza, de decir, si soy cristiano, yo voy a ser como del carácter de Dios. El carácter de Dios es íntegro, ve por la justicia, no se agrada del mal, no anda haciendo adulterio, robando, mintiendo. Ahí está. La tierra prometida entonces se pelea y se conquista con mucho esfuerzo, significa, y con mucho valor, valentía. Deuteronomio 2, 24 y 25. Dice así.
Vamos, levántense y pasen el arroyo de Arnón. Yo he puesto ya en tus manos a Sihón el amorreo, que es el rey de Hesbón, y a su tierra. Comience a tomar posesión de ella y entra en combate contra él. ¿Se fijan? Entrar en combate significa que es tomar posesión. Este día comenzaré a sembrar ante ti el terror y el espanto entre los pueblos bajo el cielo. Ellos oirán hablar de ti y ante ti temblarán y se llenarán de angustia. Esto es lo que nos promete el Señor. ¿Cuántos los están viviendo? ¿O es al revés, como muchos cristianos están llenos de angustia y tiemblan ante cualquier circunstancia adversa? Es el contrario. Estas palabras son para nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos recibido la tierra por heredad. Acuérdense cómo decía en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo por herencia la tierra que les juré a sus padres. Pero dice en el versículo Josué 1:7, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. ¿Cuántos dicen amén? No es solo meditar la palabra, sino es actuar. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien, dice ahí en Josué capítulo 1. Escucha, versículo 9, Josué 1:9 dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. La conquista de la tierra prometida es un tipo de la vida en victoria del cristiano. Entendamos, pongámoslo ahí bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un claro ejemplo. Y nomás voy a citar y dejar la base asentada para el tema siguiente de esta serie, Poseer la Tierra. El reto para la iglesia de hoy, ¿quién es iglesia? Amén. Es poseer la tierra exterior. Número 1, poseer la tierra exterior. Recordemos lo que dijimos la semana pasada. Jesucristo es nuestro Josué espiritual. Así como Josué fue el líder del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Jesucristo es nuestro líder espiritual. Josué 11:23 dice que Josué tomó posesión de toda la tierra en conformidad con lo que el Señor le había dicho a Moisés. Es decir, que se la entregaría por herencia a Josué y a los israelitas, y éste la distribuyó a sus tribus y hubo paz en la tierra. En otra versión dice, entonces por fin la tierra descansó de la guerra. Jesús, entonces, al igual que Josué, rompió el poder de todos nuestros enemigos. Colosenses 2:15 dice, Jesús desarmó además a los poderes y a las potestades, al ejército del diablo, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. O sea, Él ya nos obtuvo la victoria. Ahora, el Señor triunfó sobre ellos, señalándonos el camino de victoria, pero todavía Él no ha regresado a destruir totalmente a las fuerzas del mal. ¿Sí entiende? Eso va a ser en su segunda venida. La iglesia, mientras tanto, entonces, en esta vida de peregrinos, tenemos que enfrentar la presencia del enemigo, presentar batalla. Acuérdense como leímos recién, tomar posesión de la tierra prometida significa ¿qué? Entrar en batalla, en guerra. ¿Ok? La analogía con Josué y el pueblo de Dios está en Jueces 1:19 al 21. Nomás se los digo, nos dice que no pudieron arrojar de la tierra de Canaán a todos sus enemigos y quedaron algunos en la tierra. Ahora, la misión de la iglesia es hacer frente al enemigo que ha quedado. ¿Sí me entiende? A los demonios, a las potestades, de las regiones angelicales del mal, a las huestes que trabajan con nuestro enemigo, el diablo. Y tenemos que deshacer las obras de Satanás como iglesia. Usted es llamado a deshacer las obras de Satanás. Esa es la tierra exterior.
Eso está en Primera de Juan 3:8. Ya vamos terminando, así que nomás ténganme paciencia. Primera de Juan 3:8, Reina Valera contemporánea, seguimos. Dice así: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. O sea, Jesucristo se manifestó por esto, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros como iglesia continuamos su ministerio. ¿Y qué tenemos que hacer? Deshacer las obras de Satanás. Así es el reto. Pero ahora viene el reto para ti, cristiano, en forma personal, en tu tierra interior. Hay un reto que debes de luchar. El Señor rompió la autoridad del maligno sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Dice Colosenses 1:13, dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es una promesa increíble, ¿verdad? Que se está cumpliendo en nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Colosenses 1:13. Él ya nos libró del poder de la oscuridad. ¿Y el poder de la oscuridad en dónde estaba? En que practicábamos el pecado. Ahora no debemos de practicar el pecado. Entonces, en la tierra prometida interior, como ustedes individualmente y yo como cristiano, hijo de Dios, los campos que debemos de conquistar, luchar valiente y esforzadamente, el campo interior son, y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la serie, 4. Número 1, el campo de la mente. Número 2, el campo de la voluntad. Número 3, el campo de las emociones. Y número 4, el campo del cuerpo. Pues también está el cuerpo. Todavía este cuerpo, si usted pues se corta aquí, ¿le duele o no le duele? Pues no se diga que, ay, yo soy súper espiritual. No, pues también está en este cuerpo, Todavía el Señor no le entregó el cuerpo glorificado semejante al de Él. Ahí está. El punto número 4 de conquistar la tierra interior en mí tiene que ver con el cuerpo. Aquel que dice Romanos capítulo 1 que los cananitas y todos los que se perdieron, pues deshonraron su cuerpo. Terminamos. El principio que nos debe de quedar claro es que todo lo que nos fue dado, la mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo de manera libre, ¿verdad? Como dijimos, de manera libre, ¿debe de qué? De tomarse posesión. Amén. No son campos de que, ay Señor, yo siento que esto está así, pero tú eres poderoso, tú eres soberano, ya toma posesión. Y yo sigo haciendo la mía. No, eso es mal, eso no está en la Biblia, mis hermanos. Yo tengo que orar a Dios y yo entrar con la fe, con el poder que me respalda por medio de la fe en Cristo Jesús. Y decirle no a esto, ya esto no. Ve y no peques más, esto no lo voy a hacer, Señor. Ayúdame con esto. Ya le dije que no, pero me siguen llamando. Y ya, hasta me siguen llamando, pues cambio el celular, ¿verdad? Tiene que haber una voluntad de mi parte. La victoria de la salvación ya, ¿cómo era? Bajo el principio de la fe. Por lo que debe de operar por ese principio la salvación nuestra. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de esa misma fe, la autoridad de Dios se va a extender en todas las áreas de mi vida, en todos estos campos, estos 4 campos que yo necesito que Cristo gobierne. ¿Por medio de qué? De la mismo principio de qué? Dígalo, de la fe. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias, mi Dios. Tu palabra es clara. Tu palabra es pura. Tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos, Padre. Y cuando decimos que nos ayudes, nos aferramos a lo único que tenemos, Señor, para aferrarnos, a nuestra fe en ti, mi Dios. En que tú eres un Dios verdadero, poderoso, que cumple con lo que dice que va a pasar, que cumple con las promesas que nos ha dado. Esta tierra es nuestra por heredad.
Nos has dado un reino que conquistar en la mente y en el corazón de las personas en este mundo. Una tierra exterior que debemos de conquistar, Señor, con esfuerzo y valentía. Pero también nos has dado una tierra interior, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo, que también debemos de conquistar, Señor, a través del mismo principio de la fe. Dice tu palabra que cuando un hombre está bien armado, fuerte y bien armado, protege su casa y lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte viene y lo derrota, pues le quita todas las armas y en lo que confiaba y reparte el botín. Ayúdanos, Señor, a no perder contra el enemigo. Fortalécenos en la integridad de vivir como tú viviste, Señor, en la tierra, con integridad. Ayúdanos a formarnos en el carácter que es en Cristo Jesús. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.